La mansión parecía diseñada para que nadie respirara de más. Los pasillos, larguísimos, brillaban con esa pulcritud que no perdona huellas. El eco de los pasos se dominaba, se medía, se consideraba un intruso. En la planta baja, junto a la escalera monumental, un cuadro antiguo miraba con severidad a quien se atreviera a distraerse. En el escritorio del despacho, un reloj marcaba los minutos con la frialdad de un jurado. Víctor Almeida Costa conocía cada latido de aquella casa como si fuera suyo. Había amasado fortuna hasta convertirla en un territorio, reglas, horarios, gente que sabía su lugar. Su voz era corta, sus órdenes más cortas aún. La calma era su capital. Víctor caminaba por el pasillo central con la postura de quien no tolera lo improvisado. Llevaba el traje impecable y la expresión recortada, como si alguien hubiera borrado los contornos suaves de su rostro. No era que odiara la vida ruidosa, simplemente prefería la vida donde todo estuviera en su sitio. La casa respondía a su pulso, hasta que una toalla húmeda decidió desafiarlo. Ana llegó por la mañana con una maleta pequeña y una sonrisa que traía un poco de viento de la calle. Nuevo puesto, asistente doméstica, nuevo lugar, un mundo de protocolos y silencios. Tenía 30 años, o eso le decía su carnet cuando alguien se lo pedía, y una costumbre de hablar con las manos que le daba matices a las palabras. Se movía como quien viene de remar contracorriente, con determinación y con algún golpe en la memoria. Había huido de un pasado que no nombraba en voz alta y que, cuando aparecía en sus ojos, se quedaba a oscuras un instante. En la ciudad llevaba ya algún tiempo. Hacía consultas, tomaba sus pastillas a las horas indicadas y, sobre todo, intentaba normalizar la vida. Trabajo, pago de alquiler, cuidar de un perro pequeño y serio que respondió al nombre de Senr. Senr era un perro con la dignidad de un inspector de aduanas. No ladraba por gusto. Observaba con desconfianza y aprobaba con un grave movimiento de cola si algo le parecía bien. Ana lo había adoptado para que no tuviera que volver sola a un piso vacío. Senr, más que compañía, era un testigo de la posibilidad de otro tipo de hogar. La contratación había sido un trámite rápido. Carmen, la encargada de la casa, había visto el currículum de Ana en una pantalla y su simpatía le había ganado. «Hay que mirar más con las manos que con la vista», dijo Carmen a Julián, el mayordomo, cuando Ana cruzó por primera vez la cocina. Julián asintió con un gesto que mezclaba indulgencia y curiosidad. El personal funcionaba como una pequeña orquesta. Cada uno conocía su partitura y de vez en cuando se atrevía a un compás suelto solo para ver cómo reaccionaba la casa. El primer día de Ana fue una acumulación de nombres, llaves y lugares que memorizar. La despensa del fondo con frascos alineados, la lavandería que olía a jabón y detergente, los trajes que colgaban como ciudadanos de la prisa. La casa la acogió con su protocolo y con un sobresalto escondido. Víctor no la había visto aún en persona. Él prefería delegar la incorporación. No le gustaba que su universo cambiara de golpe. El incidente fue ridículamente simple, y por eso, devastador. Una cucaracha, negra y audaz, decidió hacer carrera bajo el borde de la bañera del ala antigua. Ana, en su primer día, entró al baño rápido para refrescarse después de quitarse el traje de viaje. Llevaba la toalla enrollada en la cintura y serenidad y nervios en partes iguales. Allí, en el suelo, algo pequeño se movió con rapidez insensata. Ana dio un gritito instintivo, no el de quien se avergüenza, sino el de quien se tambalea, y la toalla, que tenía la desgracia de estar poco sujeta, empezó su viaje por el pasillo. La toalla se convirtió en una bandera al viento. Arrastró la casualidad en su vuelo. La cortó la brisa de una ventana. Rozó un arreglo floral y se salió de las manos de Ana, justo cuando ella intentaba alcanzarla. Nadie se perdería ese momento en una comedia romántica. Fue lo que pensó el destino. Y el destino,
con cierto sentido del humor, la cruzó con Víctor. Él apareció a la vuelta del pasillo, concentrado en un informe que sostenía con la precisión de quien lee la economía como si fuera un texto sagrado. No vio la toalla hasta que fue un obstáculo humano. Ana, en caída, la abrazó para cubrirse, y sus ojos encontraron los de él. Fue un encuentro vertical y húmedo, con la textura del vértigo. La toalla resbaló, la luz se rompió, y por un segundo eterno, las reglas de la casa y de la vida de Víctor se arrugaron. La reacción fue física y narrativa al mismo tiempo. El silencio se resquebrajó. Tú, Ana, piensas, no puedes estar aquí así, con la cara encendida, y tú, Víctor, sientes una incomodidad que no es solo por la vista. Hay una invasión de intimidad que no tiene permiso. Él alzó la mano, no para tocarla, sino para señalar un límite que en él era costumbre. Señora, dijo Víctor, la voz tan corta como siempre. Esto no es apropiado. Ana, con el corazón latiendo en la garganta, rió un poco, mitad por nervios, mitad por incredulidad. Lo sé, murmuró ella. Perdón, es la cucaracha. Las palabras parecían insuficientes. Julián y Carmen aparecieron detrás, como si la casa hubiera decidido movilizar su coro interno. Carmen, sin disimulo, soltó un «¡ay, madre!», que tenía la ternura de quien permite la risa. Julián carraspeó un intento de ser el protocolo. «Todo en orden, señor». Pero en la mirada de Víctor se leía otra cosa. Una molestia que tenía de fondo una punzada inesperada. Ana no era más que una mujer empapada y con la toalla aferrada, pero había algo en su manera de sostener la mirada que rompía el vidrio por dentro. No hubo humillación pública. Ese era uno de los principios de la casa: mostrar las vergüenzas sin glorificarlas. Víctor recuperó la compostura como quien recoloca un cuadro torcido, con movimientos medidos. Le ofreció un traje, casi una orden en forma de ayuda, y ordenó que le trajeran algo de ropa limpia. Ana aceptó con un gesto que fue de agradecimiento y desafío a la vez. Ella no quería convertirse en objeto de la burla, quería, solo, que la trataran como persona. Lo consiguió. Carmen le entregó un vestido sencillo y un gesto de complicidad, como diciendo, «Esto pasa hasta a las mejores familias». Más tarde, cuando la casa volvió a su ritmo, Ana se sentó en la cocina con un café caliente entre las manos. Zener, que había seguido la escena desde la puerta, se acomodó a sus pies y le lamió la mano con la gravedad que solo los animales permiten. «Buenos días», dijo ella al perro, como si la conversación con un perro pudiera enmendar la torpeza humana. Víctor observó desde la distancia, en la penumbra del despacho que daba a la cocina, y por primera vez le pareció interesante el modo en que sus manos se movían al sostener el vaso. Fue un pensamiento fugaz, casi inadmisible. Aquel choque inicial tendría consecuencias prácticas. Víctor, por protocolo o por el control que ejercía sobre todo, ordenó que Ana se adaptara a un horario de instrucción. No era cruel. Era su manera de recuperar el orden. Pero la diferencia entre ordenar y oprimir es un hilo fino. La línea que separaba una cosa de la otra se movía en el aire. Ana lo entendió desde el primer minuto y decidió, con la serenidad de quien ha aprendido a escribir su propia vida, que no sería pasada por encima. No rechazó la ayuda de Carmen ni la corrección de Julián. Aceptó aprender. Su agencia se demostró en esas pequeñas decisiones. Tomar asiento, preguntar, responder con honestidad cuando la interrogaban sobre su vida. En la intimidad, esa misma noche, Ana repasó las razones por las que había aceptado el puesto. Pagos, estabilidad, la posibilidad de una rutina que no supusiera esconderse. Tomó su medicación a la hora indicada. Lo hacía como quien cuida una planta que todavía puede brotar. Sobre la mesa había un pequeño cuaderno donde apuntaba las cosas que le ayudaban a mantener el equilibrio. Pedir ayuda.
Hablar con Marta, la terapeuta. No olvidar al perro. No era un acto de vergüenza, sino de responsabilidad consigo misma. Víctor, por su parte, se encontró pensando en ella más de lo que le parecía prudente. Lo incómodo no era el interés, era la ventana que abría ese interés. Si te permites querer a alguien, pierdes un poco del control que te ha definido hasta entonces. En el secreto de su despacho, repitió la dinámica como si fuera un ejercicio. Aislamiento, orden, eficiencia. Y no supo cuándo la palabra proteger comenzó a ocupar un lugar en su lengua. La casa comenzó a acostumbrarse a los nuevos ruidos. El paso de Ana contaba ahora con la puntual simpatía de Zener, que la seguía mamando de la madrugada. Había un temblor en la rutina que nadie sabía si era bueno o peligroso. El personal la observaba con la mezcla de curiosidad que se reserva a los nuevos miembros de una tribu. Los chismes eran dulces, las miradas, tibias. Aún así, el silencio jerárquico que Víctor imponía intentaba no ser vulnerado. Durante los días siguientes se multiplicaron las pequeñas complicidades que, como hilos, empezaban a tejer algo. Víctor hacía comentarios cortos sobre la disposición de los platos. Ana respondía con una sonrisa que parecía no buscar aprobación. Una mañana, una taza se rompió en la cocina y los fragmentos saltaron como confeti. Ana, sin pensarlo, se agachó para recogerlos y se cortó ligeramente. Víctor, que pasaba justo en ese momento por la cocina, dejó el informe en la mesa y la miró. No dijo nada, solo acercó una tirita de su propio botiquín con la calma de un gesto aprendido. Carmen, desde la puerta, alzó una ceja, como si hubiera visto una mutación en los comportamientos del patrón. «No hace falta que se preocupe», dijo Ana con una leve sonrisa que tenía el borde de la autosuficiencia. «Lo hago», respondió Víctor, y la sencillez de la frase fue más que una respuesta. Fue un acto. Esa concesión no significaba una rendición. Para él, los gestos estaban controlados, las emociones selladas. Para ella, eran señales. Ninguno se lo dijo a nadie. El valor de ciertos actos residía en su discreción, no en el aplauso. Si en la casa algo se movía, era también porque fuera, en la ciudad, venían noticias en forma de sonrisas ajenas. Rafael, el hermano mellizo, llegó como una tarde de verano, sin avisar con antelación, pero con la habilidad de quien acompaña el viento. Tenía la facilidad de la gente que ha aprendido a alegrar las habitaciones al entrar. Era el opuesto natural de Víctor. Hablaba en frases largas, gesticulaba con amplitud, tenía una risa que hacía temblar los candelabros. En el buen sentido, Rafael había viajado por el mundo, coleccionando abrazos y horizontes. Había vuelto por unos días para asuntos familiares y, sobre todo, porque le apetecía poner su energía en el lugar. El primer encuentro entre Ana y Rafael ocurrió en el jardín, donde las plantas parecían saber que estaban en presencia de alguien capaz de hacerlas reír. Él apareció con un sombrero ridículo y una bolsa de fruta que parecía salida de una novela ligera. Fue amable desde el gesto de ofrecer la mano hasta la forma de pronunciar el nombre de Zener. Ana, que todavía se sentía un poco como si la vida la sorprendiera de continuo, se dejó llevar por la conversación. «Te queda bien ser feliz», dijo Rafael en un momento sin solemnidad, como si hiciera un comentario sobre el tiempo. Ella se rió, sorprendida por la percepción casi infantil de su espontaneidad. Era la clase de comentario que no pedía nada y, por eso, ofrecía mucho. La presencia de Rafael fue, para Víctor, una piedra lanzada a la superficie de su tranquilidad. No en el sentido de amenaza directa, más bien como un recordatorio de la posibilidad de perder algo que todavía no sabía que quería. Observó desde la ventana cómo su hermano se inclinaba para jugar con Zener, y cómo Ana le devolvía la cercanía con confianza. Una reacción elemental ocurrió, una punzada de celos, pequeña pero aguda,
como una piedra que nadie esperaba. No era racional. No era lógico. Era animal. Rafael, por su parte, disfrutaba de su papel de títere benévolo. No tenía intención de causar daño ni de arrebatarlas nada. Le gustaba provocar sonrisas. Ver a Víctor incómodo le parecía un entretenimiento familiar antiguo. En un almuerzo sin pretensiones, bromeó sobre la situación con la naturalidad de quien no pertenece a la casa. «Parece que alguien ha encendido una luz», dijo, y su mirada fue un faro que se posó en Ana, con la calidez de quien la encontraba interesante. Víctor, que no era de bromas gratuitas, no supo cómo contestar. Contestó con una frase corta: «Apenas una marea baja. Esto es una casa de trabajo». La tensión comenzó a adquirir matices nuevos. Los celos no son una declaración pública. Son una tempestad interior que cambia la voz, la postura, la prioridad de los gestos. Víctor, por primera vez en mucho tiempo, notó que su atención se dividía. Le molestaba que alguien perturbara su orden, aunque ese alguien fuera su hermano, quien siempre había tenido licencia para desafiarlo. Y la molestia, cuando se mezcla con la curiosidad, puede volverse combustible. Ana lo percibió sin saber cómo. No por intuición sobrenatural, sino por la distribución de las palabras y por la forma en que Víctor se servía el café. Con menos concentración, con un leve apuro que antes no existía. Ella, que tenía su propio mapa emocional, no quiso leer más de lo que había. Observó, como era su costumbre, y tomó nota. Tenía límites claros. Si algo se cruzaba hacia la humillación, lo marcaría. Las reglas básicas de la casa no podían transformarse en cadenas personales. La convivencia cotidiana fue, por tanto, una coreografía nueva. Se multiplicaron los momentos en que la ironía fina del narrador parecía sonreír. Ana olvidaba llaves, tropezaba con una maceta y provocaba una ráfaga de risillas. Víctor la corregía con mesura. Rafael intervenía con chistes que, sin querer, remachaban los celos. Carmen y Julián funcionaban como testigos autorizados, comentando a media voz la evolución del clima con la precisión de quien describe el tiempo. «El patrón está raro», dijo Carmen una mañana, y Julián respondió con el dato más humano. «Lo que pasa es que algo lo ha desordenado». Hubo también momentos en los que el humor físico ayudó a humanizar. Ana, por ejemplo, intentó cocinar para todos una noche. Una ensalada que se transformó en desastre porque echó azúcar en lugar de sal. La cocina se llenó de risas. La ensalada se salvó por una salsa improvisada, y al final, la sobremesa fue la mejor parte. Sin miedo, sin protocolo, contándose historias. Víctor, que se había sentado al margen, dejó escapar una risa breve, como si alguien hubiera abierto una ventana para dejar entrar ese ruido, lo sencillo, lo inesperado. Ver a Víctor reír fue un evento menor, y a la vez, importante. Para Ana, fue una recompensa por haber intentado participar de esa casa con su humanidad intacta. Pero el hilo que más tensión traía no era la ensalada ni la toalla caída, era la sensación de que Ana no era propiedad de nadie. Lo que Víctor sentía estaba lejos de ser posesivo. Era una veta de protección que se confundía con control en la medida en que no se hablaba. Ana, consciente, no permitió que su vida dependiera de la benevolencia de un jefe. Mantuvo su agencia. Nadie la iba a rescatar de sí misma con lazos paternalistas. Y, sin embargo, una tarde, cuando la luz entraba oblicua y los jardines olían a tierra recién regada, Víctor decidió hablarle. No fue un gesto público. Llamó a Ana al despacho con una nota breve, una invitación que tenía el borde de la orden y la posibilidad. Ella llegó con las manos limpias. Senner, en la entrada, la miró con una especie de aprobación. «Quiero que trabajes aquí», dijo Víctor, sin florituras. Ana le devolvió la mirada con una honestidad que a veces asusta a quien no está acostumbrado. No pidió que la confesaran ni que la salvaran, solo quería que le ofrecieran un trato justo.
Trabajaré aquí si me tratan como persona, contestó ella. Con horarios, con respeto y con claridad. No seré propiedad de nadie. Víctor la estudió. En su interior, el muro que había levantado durante años comenzó a mostrar grietas finas. No era una rendición, sino una elección que todavía faltaba por nombrar. Ella le puso condiciones y él, sorprendentemente, las aceptó. No era que estuviera dispuesto de golpe a perder su dominio, sino que comprendía que la casa no podía sostenerse si uno de sus moradores era reducido a un apéndice. La aceptación fue un pequeño paso de respeto que tendría consecuencias mayores luego. Fue en ese punto, cuando las reglas habían sido restauradas pero con nuevas notas de humanidad, cuando la vida decidió acelerar. Rafael, como un soplo, produjo una escena que todavía la casa no sabía cómo digerir. Llegó con una propuesta simple: quedarse algunos días. Quería ver a su hermano y, ya de paso, comprobar cómo era esa casa que él nunca lograba entender del todo. La noticia cayó como lluvia cálida en una terraza fría. Nadie la esperaba, y todos la recibieron con una mezcla de curiosidad y precaución. Víctor no sabía si alegrarse o inquietarse, pero algo en su pecho se apretó cuando supo que Rafael compartiría su espacio con Ana. Fue una sensación que juró no identificar. Celos, quizá, o el miedo a lo nuevo que alteraba su orden. Ana, por su parte, no se inquietó. Consideró a Rafael un sorbo de luz más, y por primera vez desde que llegó, se permitió pensar en la posibilidad de que la casa se pareciera menos a una fortaleza y más a un hogar donde las personas entran y salen con sus propias voces. La tarde en que Rafael llegó, el jardín fue el escenario de una escena que parecía escrita para hacer latir el corazón de la casa. Víctor observó a la distancia. Rafael se acercó a Ana con una facilidad encantadora. Un comentario, una sonrisa, una mano ligera sobre el hombro. Senrer intervino. Claro, los perros tienen esa sabiduría de no tolerar actitudes falsas. Ana sonrió, y la sonrisa fue el rayo que el día necesitaba. Víctor tragó un silencio nuevo. No sabía aún qué haría con él. La tensión quedó en el aire como un objeto que aún no se decide por dónde caer. Las piezas estaban puestas. Había una toalla, una cucaracha, un traje de recambio. Había un perro, un tratamiento que Ana seguía sin vergüenza, un patrón que empezaba a sentir algo y un hermano que, sin querer, empujaba el tablero. La casa, a partir de ese momento, ya no sería exactamente la misma. Había llegado la hora de ver qué faros encendían los personajes cuando la noche comenzara a caer. La tarde se plegó en la casa como una cortina que no se atrevía a cerrar del todo. Las sombras alargadas dibujaban figuras en las paredes, y en cada una de esas siluetas parecía comprimirse el rumor de lo que había empezado. La toalla, la cucaracha, el ruido de una vida que no cabía ya en silencio. Rafael se instaló por unos días, y con él llegó una carcajada constante que hacía cosquillas a la gravedad de Víctor. La casa olía a tierra mojada y a fruta fresca. Senr paseaba entre las piernas de los visitantes como si fuera el ministro de protocolo. Si te encantan los choques que terminan en besos, comenta cuál te habría gustado ver, dijo la voz en off del destino. O quizá fue Carmen desde la cocina, llamando a que se recogiera la mesa. La invitación quedó flotando en el aire, una pequeña concesión popular en medio del teatro doméstico. Al cabo, la tensión siguió su curso. Las noches en la mansión comenzaron a vivir en 3 velocidades distintas. La de Víctor, que funcionaba al compás de un reloj de precisión. La de Rafael, que bailaba en compases improvisados. Y la de Ana, que cambiaba con la marea de su ánimo. Hubo días en que la casa parecía un cuadro en calma, y otros en que vibraba con el rumor de 1000 voces. Ana se movía con más soltura,
Poco a poco iba leyendo el mapa de la casa y dibujando sus propios límites en los bordes. Una madrugada, cuando la lluvia golpeó con insistencia los cristales del comedor, Ana y Rafael se encontraron solos en la cocina. Habían arreglado unas fresas para la tarta que Carmen planeaba llevar al día siguiente, y la conversación saltó sin aviso a territorios personales. Rafael, con la habilidad de quien no teme a la honestidad ligera, le contó a Ana historias de ciudades que olían a sal y a asfalto, y ella rió hasta que le dolió la panza. «Tienes esa risa que les roba el tiempo a los relojes», dijo Rafael sin pretensiones, y Ana le pegó un codazo con la harina en la mano. En otro punto de la casa, Víctor fingía revisar cuentas. Fingía. De vez en cuando su mirada se perdía en la oscuridad de la ventana, buscando la línea donde la figura de Ana podía aparecer en cualquier momento. La sensación que lo recorría no tenía nombre sencillo, una mezcla de protección, de ira contra sí mismo por sentirla, de una curiosidad que amenazaba con descomponer reglas que había construido con cuidado. Sentía una molestia que se llamaba celos y otra que se llamaba deseo, y no sabía ponerlas en orden. El primer beso verdadero no fue un espectáculo, ni una escena diseñada para un público. Sucedió una noche de válvulas abiertas. Rafael había contado un chiste demasiado ancho y la casa respondió con risas. Ana estaba en el porche, envuelta en una manta, mirando el jardín donde las luces parecían pequeñas luciérnagas. Víctor apareció sin anunciarse del todo, no porque se creyera furtivo, sino porque la palabra anunciar no entraba en su forma de moverse. Se sentó en el borde de una butaca y miró hacia donde ella estaba. Ella le ofreció la manta con naturalidad, sin dramatismo. Fue un gesto que, para quienes lo vieron desde atrás de una planta, pareció de lo más natural. Para Víctor fue un préstamo del mundo entero. «Hace frío», dijo Ana, y su voz tuvo la calma de quien no pretende forzar nada. «Demasiado», contestó él, y las palabras quedaron atascadas en la garganta de ambos por un segundo perfecto. Lo que siguió fue lento y decidido. Víctor no tenía grandes discursos, tenía acciones medidas. Se inclinó y la besó con la misma economía con que dictaba órdenes, sin florituras, pero con una claridad que cortaba el aire. Fue un beso que pedía permiso y aceptaba la respuesta. Ana cerró los ojos y devolvió ese beso con la urgencia de alguien que quiere comprobar si aquello era real. No hubo empujones ni forzamientos, solo un encuentro que cada uno sostuvo con su propia verdad. Cuando se separaron, la noche los envolvió con un silencio que no pedía nada. Ana sonrió, un destello honesto, y Víctor sintió el asombro que había tenido cuando era niño al descubrir que podía haber otra manera de existir. La relación, sin embargo, no se deslizó sin obstáculos. La cercanía abrió preguntas que nadie había planteado. ¿Hasta dónde podían mezclarse la vida personal y el trabajo? ¿Cómo no convertir una intimidad naciente en una jaula? Ana, fiel a su propia historia, exigió desde el principio claridad. No necesitaba rescates. Quería acuerdos. «No quiero regalos que escondan obligaciones», le dijo una tarde, tomando su café en la cocina. Víctor la miró, comprendió el filo de su sentencia y asintió. «Tendremos límites», aceptó. «Si los traspaso, dilo. No lo haré con excusas». Era una promesa pequeña, pero cargada de futuro. El equilibrio, tenue, se mantuvo durante semanas. Hubo cenas en las que Víctor y Ana conversaban como si fueran un par de compañeros de viaje. Hubo momentos en que Rafael le recordaba a Víctor la ligereza de vivir. Carmen y Julián se volvieron en ocasiones confidantes discretos. Preguntaban, lanzaban teorías y guardaban secretos. Sender, impávido, aprobaba con su rostro serio y algún ladrido bien situado. Pero el drama, esa criatura que ama aparecer cuando todos se sienten confiados, no tardó en llamar a la puerta.
La bipolaridad de Ana se manifestó en oleadas que nadie, ni ella, podía prever con exactitud. Hubo días en los que despertaba con una energía que la hacía trepar por las escaleras de la casa como si fueran peldaños de un circo. Había creatividad desbordante, una risa fácil y decisiones impulsivas. En esas etapas de hipomanía compraba flores para cualquiera que sonriera, cambiaba los cuadros de sitio y retaba al personal a un concurso de anécdotas. Eran días llenos de brillo, pero también de riesgo. Otras veces llegaban las bajadas. Sin aviso, la casa podía parecerle enorme, y el ruido, la risa, el paso de los platos, la música en el salón, la dejaba exhausta. En una de esas tardes, después de haber reído demasiado en una comida que organizó Rafael, Ana se desplomó en la cocina y las manos le temblaron. Marta, su terapeuta, había hablado de esas curvas. Reconocerlas, pararlas, llamar a alguien cuando el abismo se abre. Ana lo hizo. Llamó a Marta y habló. Más tarde, se sentó con Víctor y le explicó con honestidad lo que pasaba. «No quiero que pienses que soy inestable en el sentido de no ser confiable», le dijo. «Tengo un tratamiento, voy a terapia, tomo medicación cuando me toca. Pero a veces hay días que se apilan y necesito que la gente me recuerde que estoy aquí, que no estoy perdida». Víctor la escuchó. Fue una de esas raras ocasiones en que la coraza se hizo transparente. No reaccionó con condescendencia ni con alarma desproporcionada. Reactuó con cuidado. «Dime lo que necesitas», murmuró. «No sé hacerlo bien, pero quiero intentarlo». Esa intención, simple, fue un gesto de afecto que le dio a Ana un refugio distinto del instinto protector que a Víctor solía activarse. Era cuidado no como hábito de control, sino como elección repetida. Rafael, por su parte, no fue la figura de conflicto que algunos romances exigen. Fue más bien el detonante amable que obligó a todos a poner cartas sobre la mesa. En un momento, viendo cómo su presencia generaba reacciones desproporcionadas en su hermano, decidió jugar la carta de la franqueza. En una conversación a solas con Víctor, sin aspavientos ni provocaciones gratuitas, le dijo lo que pensaba. «No eres el primero que mira con reticencia», dijo Rafael, mientras se apoyaba en la barandilla de la escalera. «Pero la gente cambia cuando está sola. Quizá lo que te pasa es que tienes miedo de la distancia». «No es miedo a la distancia», respondió Víctor, con la voz corta que siempre le fue propia. «Es miedo a perder el control de lo que construí». «Control y cariño no son la misma cosa», replicó Rafael. «Si no arriesgas, nunca sabrás si lo que construiste merece ser compartido». Víctor parpadeó. La conversación le quemó un poco por dentro, porque Rafael, a su modo liviano, estaba señalando una verdad que Víctor no quería mirar. A la mañana siguiente se presentó con una decisión apenas visible. Empezó a pasar más tiempo junto a Ana, sin imponer ni mandar, simplemente estando. Se sentaba a su lado en la biblioteca, llevaba té cuando la veía trabajar y a veces dejaba que ella apoyara la cabeza en su hombro durante un rato. Eran gestos pequeños que, sin hacer ruido, removían piedras. La fragilidad de Ana y su capacidad de elección convivían. En un episodio de baja, después de una discusión pequeña con un proveedor que la dejó con el ánimo a ras de suelo, Ana pensó en marcharse. No porque alguien la hubiera empujado, sino porque la idea de volver a su pequeña casa con Zener y a su terapia la seducía como una promesa de control. Habló con Carmen, preguntó por alternativas y, principalmente, habló con Víctor. «Si te vas, lo entenderé», dijo él con una honestidad que no siempre practicaba. «No quiero que te sientas obligada a estar aquí por ninguna razón que no sea tu deseo». Ana, que había aprendido a calibrar la sinceridad de las palabras en la casa, lo miró y sonrió con una ternura que tenía algo de decisión. «No me voy porque me gusta estar», contestó. «Pero si algún día quiero otra cosa te lo diré».
Aquí mando yo por mi vida. Fue otra promesa, y la casa, que había presenciado matices desde su nacimiento, asentó sin hacer ruido. Habían establecido un acuerdo tácito. No romanticismo de poder, sí cuidado mutuo y opciones abiertas. Entonces llegó la escena que habría de torcer de golpe cualquier estabilidad aparente. Era un mediodía de verano cuando Carmen decidió, en tono festivo, organizar una comida en el jardín. Había un repertorio de platos que no podía fallar, y un clima templado que invitaba a quedarse al sol. Rafael, con su habitual impulso, propuso a Ana y a Víctor asistir a una tarde de juegos para el personal y la familia. Víctor, que no era de exhibiciones públicas de afecto, permitió la invitación con la idea de que sería un acto administrativo, interacción controlada. Lo que nadie previó fue la combinación de sol, alcohol moderado y la habilidad infantil de CNR para provocar caos. En un momento del juego, que consistía en pasar por debajo de una mesa sin tocarla, CNR, persiguiendo una mosca, se lanzó entre las piernas de Ana. Ella tropezó, perdió el equilibrio y cayó hacia la piscina, que estaba junto al césped. No fue una caída glamorosa, fue un chapuzón abrupto, el tipo de escena que desencadena la alarma inmediata. Ana emergió tosiendo, con la falda pegada y una expresión de sorpresa y rabia que mostraba lo inesperado del acontecer. Víctor reaccionó antes de saber por qué lo hacía. No hubo pensamiento. Fue un impulso muscular que lo llevó a lanzarse a la piscina. Al principio su movimiento pareció torpe, como el de quien no está acostumbrado a mezclarse con el azar. Lo que siguió fue la versión más humana de lo que él era capaz de ofrecer. Nadó hasta ella, la sujetó con firmeza pero con cuidado, la trajo hasta el borde y la apoyó en el césped. Carmen gritó. Rafael se lanzó al agua para ayudar. Julián llamó a que se trajera una manta. Fue un rescate que no se redujo a lo físico. Cuando Ana, con la respiración entrecortada, miró a Víctor, la verdad salió desnuda de su mirada. «No me dejes sola», dijo en voz baja. La frase no era una orden, era una confesión. Víctor, aún con el agua pegada a la piel, sintió que algo en su pecho se deshacía. Allí, frente a la casa y a la gente que era testigo, no halló frase mejor que la sinceridad cruda. «No te dejaré sola», respondió. «No porque te necesite para saber quién soy, sino porque quiero estar». Las palabras cayeron como lluvia lenta. Ana las escuchó, las acomodó en su boca y sonrió con una mezcla de incredulidad y alivio. No hubo espectáculo, sino un intercambio simple. Dos personas diciendo lo que sentían después de una crisis. Rafael, que había estado a un lado, se apartó para dejarles su pequeño sitio de intimidad. Había entendido la naturaleza de lo que ocurría. Su papel no era el de enemigo, sino el de catalizador. Esa noche, cuando la casa se calmó, Víctor entró al despacho con las manos húmedas aún, y una decisión que, sorprendentemente, no llevaba el sello del control, sino el del compromiso. Sacó de un cajón una caja pequeña que había guardado para ocasiones que creían no existirían. No era el gesto espectacular de los millonarios de las películas. Era más bien algo sencillo, una promesa contenida en una circunferencia de metal que brillaba con la luz de la lámpara. «No quiero que esto sea un principio de propiedad», dijo antes de abrir la caja. «No es un anillo que te reclame. Es algo que significa que quiero construir días contigo, con respeto y con acuerdos». Ana, tomada por el cansancio y por la emoción, aceptó que Víctor hablara de esa forma diferente. Cuando él le propuso formalmente que compartieran sus vidas, no lo hizo de rodillas ni con teatralidades prefabricadas. Lo hizo con la misma economía que usaba para decir las cosas importantes. Ella dijo que sí, con una sonrisa que tenía algo de triunfo íntimo. Hubo quienes podrían pensar que aquello transformaba la relación laboral en algo turbio. No fue así.
Antes de cualquier paso público, acordaron medidas claras. Víctor consultaría con su equipo jurídico para evitar conflictos de intereses. Ana tendría la opción de cambiar de rol, reordenar sus tareas o incluso permanecer trabajando para la casa con un contrato en el que quedaran explicitadas sus jornadas y límites. La decisión fue tomada en común, con transparencia, y la casa aprendió a aceptar que aquí había un amor con condiciones respetadas. Las semanas siguientes se ocuparon de dar forma a ese nuevo equilibrio. Ana habló con Marta más seguido en los primeros meses. Ajustó la medicación cuando fue necesario y aprendió a pedir ayuda sin vergüenza. Víctor, por su parte, asistió a alguna sesión con la terapeuta, no para diagnosticar nada, sino para aprender a ser un acompañante sensible, a detectar señales y a no caer en conductas paternalistas. Fue un aprendizaje que requirió esfuerzo de ambos, y la casa empezó a mostrar otros sonidos. Conversaciones largas a medianoche, risas que ya no le parecían intrusivas, y pequeñas riñas que se solucionaban con palabras. Rafael, lejos de desaparecer, se convirtió en un hermano que se sentaba en la barandilla con la naturalidad de quien sabe que las cosas complicadas no se resuelven con dramas. Fue, en ocasiones, quien recordaba las festividades, quien hacía de confidente de Ana y quien, de vez en cuando, le lanzaba a Víctor un comentario que lo sacaba de su rigidez. Su presencia alivianó la tensión y reforzó la idea de familia elegida que tanto había buscado Ana. El siguiente año fue una costura de días que incluyeron viajes cortos, visitas a la ciudad y rutinas domésticas que se fueron acomodando. Hubo tardes en que Víctor arreglaba la mesa sin decir nada, y Ana le ponía una nota de humor a la comida con algún postre improvisado. Carmen y Julián siguieron siendo el coro que comentaba discretamente los avances, y Sender envejeció con esa gravedad que tienen los perros sabios. En un momento, Ana decidió que quería un proyecto propio. Habló con Víctor de abrir un pequeño blog donde contara recetas sencillas y recomendaciones para cuidar a una mascota. Víctor, siempre pragmático, le ofreció ayuda para montar el sitio y buscar una pequeña inversión para que lo administrase con independencia. Ana no aceptó un cheque sin condiciones. Lo aceptó con reglas claras. Mantenía la autonomía sobre el contenido y el control sobre su agenda. Fue un paso que la devolvía a la idea de que su vida no debía disolverse en la de otro. 5 años después, la casa sonaba distinta. Había una pila de juguetes en el pasillo que antes no existía. La risa era más alta y menos contenida. Ana y Víctor habían dado pasos medidos. Formalizaron la relación, compartieron un proyecto de vida y acordaron que la familia era algo que se construía con conversación. Carmen se jubiló y dejó la cocina en manos de una nueva cocinera que, con todo el respeto, llevaba recetas de la abuela más que protocolos. Julián seguía al pie del cañón, más risueño, menos austero. Una mañana de sábado, la casa despertó con una escena que definía todo lo vivido. En la mesa del comedor se mezclaban vasos, un plato con mermelada mal cerrada y dibujos infantiles pegados con imanes. El pequeño de 4 años tenía el pelo enredado y la cara manchada de chocolate. La niña, de 2, se colgaba de la pierna de Ana con la confianza de quien cree que el mundo está bien porque su madre está cerca. Víctor, con una camiseta arrugada y los ojos marcados por una paternidad que lo había suavizado, trataba de hacer malabares para preparar el desayuno. Senre, ya algo más viejo, paseaba con una postura ceremoniosa, aprobando cada movimiento. «Papá, ¿puedo meter a Senre en la cama?», preguntó el niño con la seriedad de quien propone una democracia. «No, si quieres dormir», respondió Víctor con una sonrisa que había algo de ironía y de amor. «Hay límites, incluso para las grandezas caninas». Ana le lanzó a Víctor una mirada cómplice, y en su gesto estaba el recuerdo de aquella primera toalla, la cucaracha y la confusión del inicio.
Había sido un camino con tramos de dolor, con noches que exigieron terapia y cambios, con acuerdos y con muchas conversaciones. Pero sobre todo había sido una historia de decisiones compartidas. Rafael entró por la puerta con una bolsa de pan bajo el brazo y la misma sonrisa de siempre. Se arrodilló para recibir a los niños y les dedicó un chiste que los hizo reír a carcajadas. La familia se movía como un tejido en el que cada hilo había aprendido su lugar. Algunos tensos, otros elásticos, todos imprescindibles. En la cocina, Carmen, quien, a pesar de haberse jubilado, hacía visitas esporádicas para comprobar que las cosas seguían con un poco de su sazón, alzó una ceja y dijo con su voz firme: ¿No creísteis que un día la casa tendría tanto ruido? Antes no era ruido, respondió Julián desde la puerta. Era silencio en conserva. La risa llenó el comedor. Víctor, que a veces todavía no se reconocía del todo cuando se comparaba con el hombre solitario que había sido, se quedó un instante observando. Luego, de la manera que ya no buscaba definiciones grandilocuentes, tomó a Ana por la mano y la besó con la certeza de aquellos que han aprendido a construir su paz. No fue un gesto público planeado. Fue un roce que confirmó lo que llevaba años confirmando: que el amor, aunque incierto, puede ser una construcción ética donde la libertad de cada uno se respeta y los cuidados no son cadenas. La casa había cambiado. Ya no era un territorio donde el silencio era ley. Era un hogar que contenía ruido, voces, risas y, en ocasiones, llantos. Se convirtió en el lugar donde la familia se inventaba a sí misma cada día, con la misma paciencia con que se limpia una mesa después de comer. Ana, Víctor, Rafael, el personal y Senre habían encontrado una manera de convivir que no borraba las historias individuales, sino que las armonizaba. Al bajar las persianas aquella misma tarde, Víctor dejó sobre la mesa una nota que decía, con la letra firme que cultivaba: «Gracias por quedarte». Ana le respondió con un dibujo de los niños y una nota debajo: «Gracias por aprender». No necesitaban más. La casa guardó esas frases como quien guarda semillas para el invierno. Si te ha gustado esta historia de tropiezos que terminan en algo tierno, suscríbete y comparte con alguien que necesite creer que el amor puede nacer de una toalla, del cuidado y de la insistencia en la libertad de cada persona. El final no es aséptico ni perfecto. Había días en los que Ana aún tomaba su pastilla a la hora. No por rutina mecánica, sino por respeto a la vida que se había prometido. Había tardes en las que Víctor olvidaba el matiz y debía pedir perdón. Lo hizo muchas veces. Las riñas nunca desaparecieron del todo. A veces eran por platos mal colocados, otras por decisiones que requerían una negociación nueva. Pero en esencia, lo que se construyó era una familia que aceptaba sus fallos y celebraba sus hallazgos. Y así, cada mañana, la casa despertaba al ruido de las voces y por la tarde se llenaba de historias que los niños repetirían algún día con risa. El eco que antes fue pulcro y seco ahora era una melodía desordenada que nadie querría corregir. La toalla había caído, sí. Pero lo que surgió después no fue el cliché de una conquista, sino la elección diaria de sostenerse el uno al otro con respeto, humor y responsabilidad. Fin.